Ok. porque creo que es como una alternativa que ofrecen muchas veces como para controlar los síntomas de la menopausia, que suelen ser muy molestos, pero como que no sé, bueno, yo pienso, porque precisamente es lo que le está pasando a mi mamá, entonces yo pienso que cuando ofrecen esas terapias, como que no es muy claro el riesgo-beneficio. Entonces, Exacto. lo que piensan es como una solución a corto plazo de los síntomas, pero más a largo plazo lo que esos fármacos provocan en el cuerpo es algo que no siempre se informa de la manera adecuada. Ok. Eso es muy importante. O sea, la verdad es que en ese punto ahorita vamos a comentar que hubo incluso un tema, Laura, gracias, de controversia. No sé si lo vieron. Estuvo hasta en redes sociales, en las noticias, y que querían poner una leyenda en los estrógenos que dijera así como de esta sustancia causa cáncer o puede causar cáncer para que lo revisen. Entonces es bastante amplio el tema en cuanto a discusión de cómo pueden influenciar, si bien a corto plazo, como nos menciona Laura, pueden ayudar con la sintomatología, no sabemos cuáles son los efectos a la larga o más bien no podemos individualizar de manera completa a las pacientes. ¿Qué pasaría si una paciente que nosotros damos esta terapia, los estrógenos pues tienen influencia también sobre la parte de la carcinogenia? Entonces, realmente, sobre todo cuando se usan de manera sola. Entonces, realmente ahí nosotros tendríamos un problema. Sin embargo, pues dicen que cuando están combinados de manera natural, pues tienen un efecto cardioprotector. Entonces, esto, pues la verdad es que dicen, vamos a ver como el riesgo. Sin embargo, pues si yo tengo una paciente, pensemos en el contexto que aparte tenga un problema de obesidad, que aparte tenga un problema genético que desconozcamos en ese momento, pues podemos precipitar hacia la carcinogenia. Entonces, adelante, Dani, ¿qué nos querías comentar? Bueno, lo mío es más un poco del... Ay, me escucho porque he tenido problemas con el micrófono. Sí, Dani, sí te oímos. Es más como la parte del paracetamol, más porque como que ya, bueno, ya vimos nefro, ya vimos como otras especialidades, bueno, otras Ujú. clases, donde nos hablan sí de que, o sea, sí es primera línea como para analgesia y así, pero también tenemos que ver los efectos adversos, también la parte de la hepatotoxicidad, que no la tenemos que combinar en ciertas enfermedades, puede causar mucho daño renal y, o sea, lo bueno o lo que recuerdo de Pharma es que tiene un antídoto, pero pues también es uno de los principales fármacos que puede causar falla hepática aguda. Y como que muchas personas, o bueno, también me incluyo, como que lo utilizamos para cualquier, o sea, te duele tantito algo y es el primero que se utiliza. Y entonces como que no estamos tan informados. O bueno, ya ahorita creo que con todas las materias que vimos ya sabemos como los daños que nos puede causar, pero como en la población en general los utilizan como, no como dulces, pero pues sí en cualquier malestar o lo que sea, y no saben como tanto los riesgos que pueden causar. Muy bien, Dani, gracias. La verdad es que para iniciar, nosotros tendríamos que definir qué es una reacción adversa. Eso ustedes ya lo vieron en Pharma. La reacción adversa se va a definir como los efectos no deseados de los fármacos. Ejemplo, si yo consumo, o bueno, a alguien le duele la cabeza, como este ejemplo que nos pone Dani, y toma un paracetamol, pues no es el efecto deseado que tenga necrosis hepática, ¿no? Entonces, ese, pues, es como muy drástico. Sin embargo, si nosotros los tomamos como de esta manera en cuenta, podría ser un efecto adverso el hecho de que alguien tome cualquier fármaco con un objetivo diferente que es terapéutico, y ejemplo, le duela la cabeza, pudiera parecer un rash cutáneo, o sea,
Todos esos serían efectos adversos, algo que en nuestra práctica médica, y el Robbins obviamente no lo menciona porque es un libro de patología, tenemos que tener en cuenta, y creo que sí se los dijeron en fármaco, es que todo este tipo de reacciones deben de ser reportadas en nuestro país ante COFEPRIS, ejemplo, porque si ustedes recuerdan las fases en las que nosotros desarrollamos, bueno, los científicos, porque bueno, nosotros también porque somos científicos, pero se desarrollan los fármacos, pues estas fases van a ir avanzando y hasta que llega a el mercado, no quiere decir que ya se experimentó de manera súper amplia, o sea, se hizo sobre una población determinada. En teoría, pues tratan de reproducir las condiciones que tendrían para una población más grande y general. Sin embargo, en algunos fármacos, yo recuerdo cuando estaba en la escuela, pues venían los COX-2, entonces, y se dieron cuenta que aumentaron los infartos, ¿no? Entonces se les ligó al aumento del infarto, ¿no? En algún momento. Entonces, realmente esto es muy importante porque también ayuda a saber qué tan seguro es el fármaco. Sin embargo, pues sabemos que los fármacos aún a dosis terapéuticas pues pueden acarrear este tipo de situaciones. Entonces es muy importante que no olviden reportar las reacciones adversas a los fármacos. Y bueno, en el Robbins incluso nos menciona que el 100% de nuestros pacientes que estén ingresados en un hospital van a tener problemas derivados de las reacciones adversas y que tiene incluso una mortalidad que si bien es muy baja como el 0.32 no quiere decir que sea nula. Entonces, la verdad aquí, pues por ejemplo, podría ser algo muy sencillo, bueno, entre comillas sencillo, como vemos en en el esquema de la fotoclínica, que es una reacción adversa farmacológica por minociclina. Entonces, la minociclina va a tener un cambio de pigmentación en la piel y pues es algo que podemos observar en nuestros pacientes. En un segundito. No es normal, dices cuando vas al baño es dependiendo. Entonces les comentaba este caso de la minociclina, pues la verdad es un derivado de tetraciclina y bueno, aparece este pigmento que nosotros vemos esta coloración gris azulada en el antebrazo. Si nosotros, por ejemplo, vemos en la parte de B, tenemos este paciente, lo vemos histológicamente y se van a depositar partículas que tienen que ver con el fármaco, el hierro y bueno, pues un poquito de melanina en la parte de la dermis. Es muy evidente y un paciente podría llegar de este modo y bueno, pues nosotros a través de nuestra historia clínica y de pues lo que revisemos, sabremos que el paciente consumió tetraciclina o minociclina. Entonces la verdad es que esto también es importante porque algunos pacientes, como les comentaba al iniciar este apartado, pueden llegar con algún problema o motivo de consulta que derive de una lesión causada por un agente de los que estamos platicando. ¿Quiénes son los pacientes que son más susceptibles epidemiológicamente para sufrir reacciones adversas a los fármacos? Estas reacciones adversas a los fármacos se han reportado con mayor frecuencia en pacientes mayores de 65 años. Sin embargo, pues ningún paciente estaría exento, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque veremos, por ejemplo, el caso que ya nos comentaba su compañera Laura, ¿verdad? De la terapia hormonal sustitutiva para la menopausia, que pues le ponen THM y en el Robbins. Tenemos a la parte de a lo mejor si pensemos en un paciente pues de esta edad y pues puede tener dolores articulares. Y entonces si tiene un dolor articular, pues a lo mejor toma paracetamol. En el caso del paracetamol, pues vemos aquí en este esquema el cómo el paracetamol
si bien es el analgésico más frecuentemente usado, pues las dosis terapéuticas en el 95% pues van a tener una detoxificación en el hígado por enzimas de fase 2, que es lo que vemos en este esquema. Déjame sacar aquí el punterito. Entonces, y bueno, y vamos a ver que en orina se va a conjugar con glucaranato o con sulfato. Entonces acuérdense que ya decíamos que cuando ya los genobióticos se excretan, pues salen por alguna vía. En este caso, pues va a excretarse también por la orina. 5% o menos se va a metabolizar a través de la actividad de CYP. Entonces, este sobre todo es CYP2E y se va a volver N-acetil benzoquino, este sí está, neemina, alias NAPQI. O sea, realmente aquí es lo que nos estaban diciendo, nos está diciendo, me parece que fue, se me fue que me lo dijo, ahorita les digo que nos lo dijo Cromosis Salas, ¿verdad? No, Dani nos dijo, pues es que hay un antídoto ante la sobredosis, pues puede tratarse con N-acetilcisteína, que pues restablece, porque después de NAPQI viene con la parte donde hay una interacción con esta parte, ¿no? Entonces de GSH y esa N-acetilcisteína para la conjugación pues restablece estos niveles, entonces ayuda. Por ello, pues nosotros sí lo administramos en esta parte, en este bracito de nuestro esquema, en una sobredosis, en una ingestión accidental, pues digámoslo, desconocida a veces, incluso se decide, pues la verdad es que va a ayudar a que pues haya ausencia de la toxicidad. Sabemos que hay productos proteínicos, la peroxificación lipídica, que bueno, en este caso pues va a conducir a la necrosis de los hepatocitos con insuficiencia hepática. La ventana de dosis habitual, acuérdense que es 0.5 gramos y la dosis tóxica va a ir hasta los 25 gramos, entonces de 15 a 25 gramos. En general es un fármaco muy seguro. ¿Por qué? Pues porque para que lleguemos a 15 o 25 gramos, ese paciente tuvo que haber consumido una gran cantidad de tabletas si fuera un adulto, pero recordemos el caso de los niños. En el caso de los niños, pues sí hay una botella, pues cuánto puede tener, pero si le dejamos a la mano a un niño pastillas, y bueno, pues el niño tiene condiciones de un hígado más pequeño y bueno, su metabolismo no es exactamente ideal para una dosis tan grande. Recuerden que por eso en los niños calculamos las dosis de manera ponderada. ¿Sale? ¿Cuándo vamos a administrar pues la N-acetilcisteína? Pues en las primeras 12 horas después de la ingestión de este fármaco. Algunos pacientes pues también nos comentaba Dani que pues tienen efectos incluso en el riñón, ¿sale? Todos los AINES van a acarrear en el riñón, yo creo que esto se los dijeron en nefro, incluso pues pueden acarrear nefritis tubulointersticial. No se les olvide. Y bueno, después viene el ácido acetilsalicílico, que pues puede derivar también de una ingestión accidental, o bien de este caso que decíamos de un paciente que tuviera un uso pues por algo, por dolor, ejemplo, y puede en este caso el ácido acetilsalicílico también puede estar en pomadas que no son una fuente frecuente de intoxicación. ¿Qué va a pasar? Cuando hay una sobredosis aguda de salicilatos, va a causar alcalosis como consecuencia de la estimulación del centro respiratorio. Después de esta acidosis metabólica hay acumulación de piruvato y lactato, que bueno, va a haber una desacoplación de la fosforilación oxidativa e inhibimos el ciclo de Krebs. Esa acidosis metabólica que se va a ir intensificando, va a haber formación de algunas formas, bueno, valga la redundancia, va a haber formas no ionizadas de los salicilatos
que son las que se van a difundir hacia el cerebro, van a producir efectos como náuseas, coma, y la ingestión de 2 a 4 gramos en el caso de los niños y de 10 a 30 en los adultos va a llevar pues a estas dosis que pueden ser mortales por los efectos que tiene sobre el centro respiratorio y la acidosis. La verdad es que esto es algo como que nunca tomamos en cuenta. Casi siempre pues tomamos en cuenta que pues personas que lo toman de manera frecuente, incluso nos pone el ejemplo de 3 gramos o más diariamente, vamos a tener salicelismo crónico, ¿verdad? Donde hay cefalea, mareo, pues puede haber acúfenos, afectar pues incluso a la percepción auditiva, la confusión mental, y bueno, pues eso es como que dices, bueno, pues sí. Sin embargo, pues sabemos que estos efectos del sistema nervioso central pueden conducir incluso a la muerte. Va a haber personas que desarrollan el llamado síndrome de Riget, que tiene que ver con esto, y bueno, pues nosotros tenerlo en cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque pueden aparecer también hemorragias, porque inhibe el tromboxano y entonces aparecen hemorragias. Estas hemorragias pues son petequiales, por ahí veíamos algunos ejemplos en capítulo 4 de las petequias, ¿se acuerdan? Y bueno, pues realmente pues puede causar también nefritis tubulointersticial, necrosis papilar renal, y bueno, esa necrosis papilar renal y la nefritis tubulointersticial es lo que forma parte de la nefropatía analgésica. Bueno, ya por ahí también pues nos comentaban un poquito de los anticonceptivos. En los anticonceptivos vamos a dejar un poquito adelantarnos a las lecturas de efectos que pueden tener, como es el síndrome de Budd-Chiari. El síndrome de Budd-Chiari incrementa la incidencia de la presentación de los adenomas hepáticos. ¿Qué es lo que hacen en general las hormonas? Pues van a estimular a los factores de crecimiento celular. Por ello, pues es como un favorecedor o desencadenante de algunos tipos de neoplasias que pueden ser incluso no malignas, como vamos a platicar más adelante, pero sí localmente van a presentar un crecimiento y acarrear problemas clínicos. Y bueno, pues ahí nosotros, si bien sabemos que los anticonceptivos orales pues tienen un uso para evitar un embarazo, pues tienen numerosas pues complicaciones, ¿no? Entonces, realmente, por ejemplo, lo liga a que no incrementan el cáncer de mama, pero por ejemplo, si una paciente tiene ingesta de alcohol y pues anticonceptivos orales, pues qué tanto se equilibrará, porque decimos que el alcohol ayuda o es favorecedor de cáncer de mama. Para que vean que no es fácil este capítulo, porque todos los pacientes son definitivamente un poquito diferentes. Y la otra cosa que ustedes vieron en Pharma es que debido a estos pasos bioquímicos y la diversidad también metabólica, pues hay algo que se conoce como idiosincrasia a los fármacos. Entonces incluso pues se describe a dosis terapéuticas. Entonces la verdad es que pues en el cáncer de cervix algunos anticonceptivos se dice que incrementan el riesgo del carcinoma de cervix. ¿Por qué? Sobre todo en personas que están expuestas a virus de papiloma humano. Y bueno, la tromboembolia, pues realmente dicen que pues en la actualidad las preparaciones pues son como más seguras, ¿no? Porque se vio que aumentaban el riesgo de tromboembolia. Y bueno, esto va en relación, por ejemplo, también a lo que les comentaba del síndrome de Budd-Chiari. Y bueno, la enfermedad cardiovascular, y hay una incertidumbre incluso en qué tanto aumentan el riesgo de aterosclerosis. En mujeres menores de 30 años no fumadoras, pues la verdad es que no lo incrementa, pero si tenemos una paciente mayor y adicionamos el factor de riesgo del cigarrillo, pues es muy importante. Y bueno, pues el adenoma hepático. La verdad que se tiene que valorar el uso de los anticonceptivos orales. El Robbins nos lo dice en el marco clínico del paciente, de la paciente que tengamos y por los periodos que se usan, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo siempre a ustedes, chicas, porque pues la verdad aprecio mucho a mis estudiantes, les digo, no, mejor no los usen. ¿Por qué? Porque realmente es
muy variado el qué tanto, ¿no? Para fines, pues obviamente de anticoncepción como tal, pues les digo, hay otros métodos que acarrearían menos problemas y el único método que protege realmente de enfermedades de transmisión sexual, pues obviamente es el condón, ¿no? Entonces hay que valorar muchísimo cuando nosotros recomendamos un método de planificación familiar, qué tipo de complicaciones tendrá. Entonces, por ello, pues es como muy amplio este apartado, ¿sale? Y bueno, pues los esteroides anabolizantes, algunas otras cosas, pues hay que tener en cuenta también como favorecedores de, pues a veces incluso neoplasias. ¿Vale? Y las reacciones adversas que tendrán per se. Y bueno, pues eso fue como lo terapéutico. Ahora vamos con un poquito, porque la verdad el Robbins nos hace así como toda la parte metabólica de las drogas, ¿sale? Aquí no vamos a ver tanto lo metabólico porque esto lo tocan en Pharma y vamos a mencionar algunos de los efectos que tiene el abuso de sustancias que no son terapéuticas. Algunas, como el caso de la oxicodona, en teoría, ay, dame un segundito, voy por Todo bien. No, bebé. se usa de manera inicialmente terapéutica, pero forma parte de los opiáceos y va a causar dependencia física. Entonces, obviamente el Robbins es un libro que pues viene de Estados Unidos, donde hay un problema mucho más grande con este tipo de sustancias. Y bueno, algunas pues se van a adquirir de manera pues totalmente ilícita y otras pueden ser de prescripción, como el caso de la oxicodona. Pero vamos a tener también los casos en la actualidad ligados, por ejemplo, a su consumo pues lúdico. Pero bueno, hay muchos problemas derivados del consumo de drogas. En México, nosotros, acuérdense que hay una cosa que se llama Estadística Nacional de Salud. Si ustedes se meten a internet, hay datos bastante curiosos respecto a que nos refleja a qué edad los pacientes empiezan a tener algún tipo de actividad, por ejemplo, en esto de consumir alguna droga, si la han consumido alguna vez, etcétera, ¿no? Es bastante curioso. Si hay aproximación a las drogas en pacientes muy jóvenes en nuestro medio, sin embargo, pues no es un problema tan grave en nuestro país como lo puede hacer en otros, ¿verdad? Digamos que no tan grave, pero lo malo de este país son otras cosas relacionadas a las drogas, que bueno, pues ya no ahondaremos en ello. No es tema de nuestra materia, pero sabemos que pues acarrean problemas pues por su producción de violencia y demás, ¿no? Aquí por su uso, pues vamos a tener diferentes problemas. Y bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de la cocaína. Entonces, en el caso de la cocaína, pues sabemos que se va a extraer de la planta de la coca y bueno, pues se prepara pues ya como polvo, en forma de clorhidrato de cocaína. Y bueno, pues la verdad es que pues sabemos que podemos tener incluso pues la parte también de la cristalización del alcaloide, que es la parte del crack. Entonces esto pues cuando se calienta el crack emite vapores. Entonces las formas de suministrarse esta droga pues son variadas. Sabemos que el crack es mucho más potente, pero pues químicamente es todavía menos puro, digámoslo así. La cocaína va a producir euforia y estimulación neurológica que es muy intensa, por ello es una de las drogas más adictivas que existen. Sin embargo, pues tiene efectos por esta situación, pues va a facilitar neurotransmisión, tanto en el sistema nervioso, donde bloquea la recaptación de dopamina, como en las terminaciones nerviosas adrenérgicas, puede tener efectos cardiovasculares y bueno, pues esta acción simpático-mimética pues nos va a llevar, que estamos mencionando, incluso a un efecto que puede ser mortal, induciendo arritmias también,
por alterar los efectos de los transportes de iones, ¿verdad? La bomba sodio-potasio, y bueno, incluso interfiriendo con el calcio en el miocardio. Y bueno, estos efectos pues es muy parecido a cualquier efecto de fármaco simpático mimético, y bueno, pues podrá causar incluso infartos, puede haber crisis convulsivas, podemos tener efectos sobre la gestación, puede haber incluso influir sobre la placenta causando hipoxia, y la hipoxia que va a causar pues se asociaría a aborto espontáneo, induciría el hecho de tener un desarrollo neurológico pues afectado en los fetos. Algo que es muy importante y que viene también en el Robbins, y si ustedes recuerdan, ahorita que mencionamos de los fetos, el Robbins, si se fijan, es muy genérico. Por ejemplo, en las dosis nos dice, bueno, pues esto para niños, ejemplo, ¿no? En el ácido acetilsalicílico, que es más peligroso. Pero pues no, en el paracetamol no hace diferencia. Y bueno, no pone tanto de la teratogénesis. Pero yo sí les quiero comentar que pues nosotros recordemos en nuestro libro de embriología que venía en desarrollo embrionario. Y venía desde que, pues así, ¿no? Desde la parte del cigoto y demás. Y cómo iba evolucionando, y abajo decía, ¿no? ¿Qué se desarrolla en qué semana? Estos se conocen como periodos críticos del desarrollo. Cuando una mujer ingiere algún tipo de teratógeno, que es o algún, a lo que ustedes quieran, o sea, no lo hace a veces consciente. Ya lo mencionábamos en el alcohol, que si lo hace de manera muy temprana, pues inducirá un desarrollo pues del sistema nervioso que se altera. Entonces, no olviden que los periodos críticos del desarrollo son importantes, y qué está haciendo la mamá. Entonces, no es normal consumir cualquier tipo de cosa, y hay páginas en internet que incluso traen el nivel de seguridad para la lactancia, para el embarazo de diferentes fármacos, y en el caso de las drogas de abuso y demás, pues sí se reconocen muchos efectos en teratogenia. Y en el caso de la cocaína se liga incluso al aborto, ¿sale? Entonces, bueno, pues otros efectos que puede tener: la perforación del tabique nasal, la disminución de la capacidad de la difusión pulmonar por la función pulmonar en las personas que inhalan el humo a través de el cracking. Y bueno, pues está lo que van a ver en la segunda parte del curso, que se conoce como miocardiopatía dilatada, que si ya vieron cardio, recordarán ustedes que pues ya lo comentamos para el alcohol, pero también se asocia al uso de cocaína. Y bueno, en el caso de los opioides y opiáceos, pues la verdad aquí vamos a ver, por ejemplo, a la heroína, que tiene efectos en el sistema nervioso central, como euforia, alucinaciones, vamos a tener somnolencia y sedación. El problema es que en este apartado aparecen también efectos adversos, como es el caso de la muerte súbita. La muerte súbita generalmente se relaciona a la sobredosis. Entonces aquí pues se genera pues una mortalidad elevada. Puede ocurrir también muerte súbita después de que se pierde la tolerancia a la droga. Entonces, esto es un periodo donde también aparece. Incluye también el mecanismo de muerte súbita, aparte del propio del opiáceo, es que pues sabemos que influye y va a causar depresión de centro respiratorio. Entonces, la verdad es que puede aparecer parada cardíaca y asociarse tal cual a la muerte súbita. Entonces, podría ser muerte súbita de origen cardiogénico, que se define como la muerte por origen cardíaco en un periodo de menos de 24 horas. Entonces, podría estar ligada a sobredosis o a su uso crónico. Entonces, hay que tener cuidado. La lesión pulmonar, pues vamos a tener desde el edema pulmonar hasta el daño como tal, y lesiones pues en el parénquima nos va a predisponer a la presencia de embolia séptica. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de esto de embolia séptica por las vegetaciones cardíacas y el caso de endocarditis y esto que comentamos en el capítulo 4? Recordemos que en este apartado pues la heroína pues se administra en este caso por vía endovenosa, y entonces el compartir agujas, el arrastrar a los microorganismos, pues también va a tener riesgos para la salud de los pacientes, pues de las personas que la usen. Entonces, por ello aparecen infecciones en piel y la parte de la endocarditis infecciosa. Puede haber también pues infecciones que afecten al riñón, podemos tener complicaciones, por ejemplo, en la parte del hígado,
de los vasos, en ganglios linfáticos, secundario a este tipo de infecciones. Entonces las infecciones, pues sobre todo ligado a Staph aureus, y bueno, no se les olvide. Y bueno, pues en el caso de las anfetaminas, libera la metanfetamina, pues va a liberar dopamina en el cerebro, pues enlentece la liberación de glutamato, y bueno, hasta que se le MDMA, aumenta la liberación de serotonina. Entonces, muchas de estas drogas pues tienen efectos pues obviamente placenteros totalmente, que es lo que las liga a su uso y al final del día pues el abuso de las mismas y la adicción. Entonces, no corresponde al médico juzgar a un paciente por el uso de estas. Sin embargo, pues el advertir de los daños es nuestra labor y saber que no son inocuas y que pues en todo este tema de su producción acarrean también muchos problemas. Pues la verdad es que es mucho, mucho más amplio de lo que nos dice el Robbins y hay que tener cuidado, y cuando nosotros no sabemos que un paciente tiene una adicción, pues es difícil tratar algunos de estos efectos, ¿no? Si se fijan, pueden ser bastante complicados, y si nos refiere al uso de las drogas, pues vamos a estar ante un caso que digamos que no podemos explicar la sintomatología. Y bueno, pues finalmente aquí vamos a platicar un poquito de marihuana. La verdad es que el Robbins incluso hace la diferencia entre el uso de la marihuana con fines recreativos y la marihuana en el punto de vista pues que tiene que ver ya como tal con pues digamos la parte terapéutica. Pues la verdad es que no nos hace tanto énfasis, ¿verdad? Entonces la verdad es que lo enfoca sobre todo a la parte. Adelante, Laurita, dime, antes de que siga yo con mi Bueno, de aquí yo sí me gustaría comentar que pues creo que es muy importante esta parte porque, por ejemplo, a mi generación, los que somos como entre 18 y 23 ahorita, como que cuando éramos adolescentes nos dijeron que la marihuana no era adictiva y que era como, sí era una droga, pero como inocua. Entonces, ahorita como que se está viendo como las consecuencias de eso, porque pues finalmente sí es adictiva, porque sí causa pues estragos en el sistema nervioso central, y es algo con lo que no, pues nadie nos informó de la manera adecuada, ¿no? Entonces, en este momento ya ves a gente que realmente sí es adicta a la marihuana, pero porque en un inicio esas personas pues les vendieron la idea de que no era adictiva, porque era natural, ya saben. Entonces, pues se me hace muy interesante la comparativa que hace el Robbins sobre la marihuana de uso medicinal, que es muy diferente, obviamente, Exacto. a la marihuana que se consigue en las calles. Y eso es algo Exacto. que a nadie nunca le comentaron. Claro, muy importante, muy bien, Laurita. La verdad, Laura, es que tienes toda la razón y es un punto muy interesante. Sí debemos de diferenciarlo, ¿verdad? O sea, una cosa es la marihuana que se consigue en la calle y que pues ni siquiera regularíamos. Ustedes saben que pues obviamente hay diferentes tipos de marihuana y no todas van a tener como la misma. El cannabis en general pues tiene varias especies, ¿no? Y pues la cannabis sativa es la que tiene más sustancia psicoactiva, que es que es delta tetraldehído dicarbamol, bueno, dicarbonabidiol, perdón. Y bueno, pues realmente esto va a variar de acuerdo a la especie incluso que fume el paciente. ¿Qué pasa con la marihuana terapéutica? La marihuana terapéutica pues tiene unas dosis que son menores en teoría, pero esas dosis son pues digamos suficientes para tener los efectos terapéuticos sobre sus receptores en el sistema nervioso central, y va a poder ligarse a pacientes que sean oncológicos y puede ayudarlos a disminuir el dolor. Entonces es muy importante saber que es diferente, como nos dice Laura, y si bien nosotros no vamos a juzgar nuevamente a un paciente, le tenemos que decir que no es lo mismo fumarla que ingerirla, incluso en una presentación que podría ser diferente, ¿no? Entonces, creo que hay ahorita un boom en el uso de la medicina canábica. De hecho, es una oportunidad para ustedes, para cuando terminan su carrera, si les interesa, así como que ustedes digan, me gusta este asunto de hablar de cannabis, de los usos, porque sí tiene usos
realmente terapéuticos. Está incluso los casos documentados que antes de que se volviera legal, algunos niños que tenían crisis convulsivas muy importantes lograron controlarlos con la marihuana. Entonces esto pues ya en la actualidad es un diplomado de medicina canábica y ustedes pueden ayudar a sus pacientes con algo que inicialmente se creía que era así como pues ay, te relaja y lúdico, pero tiene una parte medicinal muy importante y esto de hacer la diferencia en nuestros pacientes, pues es también importante cuando los orientamos, ¿no? Si descubrimos, sobre todo como nos dice Laura, que una persona muy joven, incluso un adolescente, la está consumiendo, decirle que tiene riesgos a la salud, que esos riesgos a la salud, pues incluso tienen que ver que ese vapor al final están fumando. Ese vapor caliente, ese vapor pues va a acarrear laringitis, puede tener un paciente bronquitis derivada de su uso, puede afectarse de manera crónica un paciente, sufrir tos, ronquera por el uso de la marihuana de esta manera que ellos ven como natural, pero en realidad es una manera lúdica. No necesitan los componentes para otra cosa, realmente los usan de manera placentera. Incluso en el Robbins no nos dice, pero es variado, ¿no? ¿Qué tanto podemos poseer de la marihuana en el sentido terapéutico, en el sentido lúdico, las concentraciones? Esto va a variar por los efectos que tiene y bueno, su regulación de manera legal también va a variar de acuerdo a donde estemos, ¿no? Entonces, hay países que son así muy procanábicos y la verdad hicieron como su legalización mucho tiempo antes que, por ejemplo, aquí en México, que está legalizada para el uso medicinal, más no para el uso lúdico, ¿no? Entonces, el consumo personal, pues casi siempre lo van a ligar a, ay, bueno, pues es que es terapéutico y lo necesito porque tengo estrés, no sé. Pero la verdad, la legislación es muy variado. Entonces, es muy variado de acuerdo a la parte del mundo donde estemos. Pero bueno, esta, pues como nos dice Laura, de manera muy acertada, ha sido como en nuestro medio, como vendida como si fuera algo inocuo, pero no es inocuo el uso de la marihuana. Bueno, hasta aquí alguna duda, otro comentario que tengan, algo que les haya llamado la atención. Nos hace también pues algunos apartados del LSD y algunas otras drogas, pero bueno, pues que tienen acción también psicoactiva y bueno, pues usar estas pues también tiene pues efectos, ¿no? Y algunos pacientes que pues los usan como pues para en el caso de estrés postraumático, etcétera. Bueno, no es que en México no existan los problemas, pero son menos tangibles que la realidad que tiene el Robbins, ¿no? Al menos en algunas cosas, pues sí tenemos algunas realidades un poquito más positivas. Y bueno, vamos al siguiente apartado, que ustedes van a ver nuevamente se liga más a la práctica de la medicina legal que a la anatomía patológica como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver a los daños por agentes físicos. Si ustedes recuerdan, incluso cuando hablábamos de los tipos de autopsias, quedamos que nosotros no podíamos hacer autopsias de personas que hubiesen fallecido por daño directo. Entonces, en anatomía patológica, en la práctica legal en México, pues no es como que yo vea todos los días pues una lesión térmica, ¿no? O sea, la verdad es que no, una lesión eléctrica o alguien que haya muerto derivado de un daño por agente físico, es muy, muy raro que yo tenga que ver con algo así por el tipo de práctica. Dentro del tipo de práctica, ¿qué sí vamos a ver de estos daños o los efectos? Los que son producidos por radiación ionizante, pero los vemos en el contexto terapéutico que ahorita vamos a comentar. En la lesión de traumatismo mecánico, la lesión va a depender de la forma del objeto con el que se colisiona. Entonces, la cantidad de energía que se descarga al impacto en los tejidos y órganos. Y bueno, vamos a ver que soportan el impacto. Más adelante viene, por ejemplo, el caso en el hígado, si ustedes lo revisan, dice, bueno, los traumatismos y la contusión cerrada. Y viene la fuerza de la aceleración, viene que si nosotros pues no tenemos otra complicación, ¿qué tanto resistimos? Estos son temas interesantes, pero como se dan cuenta, pues la verdad es que van más del lado de la práctica de la medicina legal en nuestro medio, pero es importante reconocerlo. Y de anatomía patológica yo sí les puedo decir que los traumatismos mecánicos, en el caso por ejemplo del hígado,
pues podríamos tener un hígado que previamente no fuera sano, ejemplo, que hubiera un paciente con un hemangioma y aunque recibiera un traumatismo que se considerara no grave, con una fuerza no muy intensa, pues podría romperse y causar la muerte de un paciente, ¿no? Entonces, esto es muy importante cuando individualizamos al tipo de paciente. Yo siempre les digo esto, individualicen a sus pacientes, no se queden con la idea general de, bueno, pues tiene que haber una gran fuerza mecánica y colisionarse y bueno, pues solo así acarrea una complicación. No, lo van a ver, por ejemplo, en la parte de los hematomas subdurales, que el primer origen pues es también de las hemorragias, es la parte traumática. Entonces, esto es muy importante y por ello vamos a tener contusiones, laceraciones, las heridas incisas y las heridas por punción. Luego están las lesiones térmicas. Ay, perdón, chicos, es que como que tengo la garganta bien seca. Las quemaduras, vamos a tener dos extremos, ¿no? Tener por mucha temperatura y por poca temperatura. Entonces, mucha temperatura, quemaduras, la parte de hipertermia. Las quemaduras son la causa más frecuente que se asocia a las lesiones térmicas. Vamos a tener que en la hipertermia la exposición a temperaturas elevadas da lugar a la sensación, bueno, estos los calambres, derivan la pérdida de electrolitos a través del sudor y bueno, si es muy complicado, ya lo decíamos, asociado a cambio climático, inclusive podría causar la muerte de un paciente y por hipotermia a una temperatura corporal de 32.2 grados aparece la pérdida de conciencia, la bradicardia, la fibrilación auricular y bueno, se va a ligar a la muerte. Entonces, no es común en nuestro medio, sin embargo va a haber pacientes en particular, ¿no? Ejemplo, si es un paciente que practica pues un poco de alpinismo, si es el paciente que pues hace senderismo, pues estaría en riesgo de este tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Entonces, o pues de manera accidental incluso, ¿no? Ha habido casos tristemente donde una persona pues queda pues atrapada en un congelador, pues digamos por el procesamiento de alimentos, hay casos así y bueno, pues también tomar en cuenta que puede ser accidental el hecho de la hipotermia y bueno, pues las lesiones térmicas, pues en el caso de los incendios, ¿no? Entonces es muy importante porque pues las quemaduras, pues que antes eran de tercer grado, hoy también ahora llamadas de grosor completo, acarrean en sí una gran mortalidad. Y bueno, ¿qué pasa cuando un paciente tiene quemaduras muy extensas? Nosotros habíamos hablado de un fenómeno de fuga vascular y la otra habíamos platicado que también la susceptibilidad a las infecciones pues van a caer en un estado de choque, ¿sale? Y bueno, pues ello es lo que acarrea la muerte. En el caso de la lesión eléctrica, pues vamos a tener a las quemaduras y vamos a tener como efecto directo por la lesión a través de la electricidad. O bien la segunda parte donde nosotros, acuérdense que nosotros es como si fuéramos un triángulo también, este triángulo voltaico y bueno, viaja el impulso eléctrico, va a atravesar y va a ir a dar a nuestro corazón. Entonces en nuestro corazón va a inducir fibrilación ventricular, puede tener un fallo del centro cardíaco, del centro respiratorio y esto altera los impulsos eléctricos y podrán causar también la parte de pues muerte, ¿no? El Robis nos hace pues como la aclaración y vuelve a repetir incluso en varias de estas lesiones pues el hecho de la cicatrización, ¿no? Entonces esto ya lo habíamos también comentado. Y bueno, está la parte también de la lesión producida por la radiación ionizante. La radiación es una energía que viaja en forma de ondas y bueno, pues estas partículas de alta velocidad van a tener un amplio espectro de energía que va a abarcar a todo el espectro electromagnético que vimos en nuestras clases de física, ¿verdad? Y el tipo de ondas, pues las vamos a dividir. Tenemos a la radiación que es no ionizante, como es el caso de la luz UV, de la luz infrarroja, de los microondas, el caso de las ondas sonoras, mueven a los átomos, a las moléculas, pero no los hacen vibrar, no es suficiente para desplazar a los electrones que se ligan. Cuando ya desplazamos a los electrones, pues ya es la radiación que pues sí se considera ionizante. Y bueno, pues esta colisión con los electrones pues se puede dar a través de las fuentes, que son los rayos X, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, nos habla de los tipos de partículas.
partículas. Esto es más cómodo en la física y bueno, aquí que sí tenemos que saber que pues nosotros vamos a usar rayos X pues como método de diagnóstico, pero que no son 100% en teoría seguros. Entonces, no abusar de los estudios de rayos X es un mensaje que ahí podríamos tener también. El saber que los pacientes que se encuentran en crecimiento y desarrollo son más susceptibles a la radiación, entonces es importante. Cuando nosotros sabemos esto, pues vamos a calcular las dosis que tienen acumuladas incluso, pero bueno, es muy tangible en la parte ocupacional. ¿Qué pasa con mis compañeros radiólogos? Son muy afortunados. ¿Por qué? Porque tienen 4 periodos de vacaciones al año. ¿Y esto por qué? Pues que porque se tienen que, hasta mi hija se rió, pues porque se tienen en teoría que apartar de la radiación, ¿verdad? Y bueno, yo que me expongo al formol de manera ocupacional, pues no me van a dar 4 periodos de vacaciones al año, pero bueno, la radiación sí está bien documentado qué es lo que hace, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a ver esto. Fíjense, la radiación ionizante va a obtener un efecto que se considera directo y que nosotros creo que pues comentábamos en la parte de daño celular. Les dije, lo vamos a volver a platicar. Entonces, causa daño directo al ADN y cuando nosotros causamos un daño directo al ADN, pues el camino ideal es que pues o se repare o que se muera la célula, básicamente. Entonces, se inhibe la división celular y hay muerte celular. Entonces, que se muera la célula sería lo ideal. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una reparación que no es ideal ante la radiación? Pues vamos a tener, si es en un feto, vamos a tener efectos sobre su desarrollo y teratogenia. Y va a estar el efecto sobre las células germinativas, donde también pues está relacionado a teratogenia. Entonces, ¿qué pasa en nosotros los pacientes que pues ya hemos nacido? Pues se liga a carcinogenia. Entonces, de hecho, la carcinogenia es el efecto más temido de la radiación. Por ahí creo que les había comentado que tuvieran como esta curiosidad de saber en qué medio estamos. Hay un artículo que en la actualidad pues sigue siendo como una referencia y que es qué pasó con los pacientes que sobrevivieron al accidente de Chernobyl y qué pasó incluso sobre su descendencia. Si lo buscan, si está en internet, está bastante interesante y ya me comentarán después para participar, ¿de acuerdo? Es bastante interesante el cómo aumentaron la cantidad de neoplasias, incluso las divide de manera específica. En cabeza y cuello fue muy evidente. Ejemplo, ¿verdad? Y bueno, pues el efecto indirecto es que va a haber ante la ionización la formación de radicales libres que también tienen daño sobre el DNA. Bueno, pues nosotros sabemos que esto es como la parte mala, ¿no? Entonces, pero pues si lo vemos de manera positiva, pues tenemos a la radioterapia que usa los efectos de la radiación para matar a las células neoplásicas, ¿no? Pero bueno, en el caso de la parte tóxica sabemos que el cerebro, pues en el adulto en teoría es resistente, pero durante la embriogenia destruye a las neuronas y a las células de la glía. En la piel, pues va a causar eritema, edema precoz, despigmentación. Vamos a tener atrofia de la piel y va a causar cáncer en meses, un periodo de meses a años. Acuérdense que la radiación, pues se puede medir. Por ejemplo, para la radiación de rayos X, pues lo tenemos en micrograves y así cada uno, ¿no? Entonces, cuando ustedes dan radioterapia, incluso van a calcular la radiación que llevan acumulado sus pacientes. En los ganglios linfáticos, pues tiene una pérdida incluso tisular aguda, va a llevar a la fibrosis de manera tardía. En el tubo digestivo, en la parte aguda, pues va a tener daño sobre la mucosa, la ulceración de manera precoz y en la fase tardía va a haber fibrosis en la pared del tubo digestivo. En las gonadas, pues va a tener eventos precoces y efectos tardíos. Los precoces incluso destruye a la espermatogénesis. Entonces, en el caso de los ovarios, pues también vamos a tener que destruye a las células germinales y de la granulosa. En su parte crónica, pues va a acarrear fibrosis. ¿Y por qué causa fibrosis la radiación? Pues tiene un efecto muy importante sobre la pared vascular y lo que va a hacer es que va a ir limitando como la irrigación y con el tiempo causa fibrosis. O bien, vamos a ver nosotros que cuando yo veo el producto de una resección de una paciente que a lo mejor le dieron radioterapia previo a su cirugía de mastectomía, veo este efecto que tiene sobre los vasos, ¿no? Es la lesión crónica que induce esta fibrosis y esta fibrosis sobre el vaso determina también una disminución en la irrigación y por ello se liga a atrofia y a fibrosis de manera de largo plazo.
Si se fijan, aquí ya se van complementando lo que vimos en el primero y segundo capítulo del Robbins. Y bueno, pues tiene efectos sobre sangre y médula ósea como trombocitopenia, granulocitopenia, anemia y linfopenia. Ay, ahorita que hablé de la granulocitopenia, incluso algunos fármacos a dosis terapéuticas son inductores de granulocitopenia. De hecho, es la primera, pues una de las cosas que siempre se comenta y que ustedes tienen que tener como en mente. ¿Qué pasa si un paciente tiene granulocitopenia? O sea, o incluso puede llegar a granulocitosis. Preguntarle qué está tomando, qué fármacos consume, ¿sale? Para que no se les olvide. Y bueno, pues la parte de la radiación, ahorita fue que lo recordé. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? No, doctora. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito, vamos a empezar aquí la introducción de las enfermedades nutricionales, porque esto lo vamos a terminar de tratar el día jueves, ¿de acuerdo? Vamos a hablar del extremo donde hay nutrición de menos. ¿Ustedes ya llevaron nutrición clínica? No, todavía no. Bueno, cuando la lleven va a ser todo un bloque, todo un apartado. Pero bueno, cuando empieza las clases de nutrición, nos dice que nuestra dieta debe de ser adecuada, balanceada, o sea, tiene características, ¿sale? Entonces, una dieta adecuada, pues en teoría nos tiene que dar todos los nutrientes para poder seguir con vida, en el caso de los niños para crecimiento y desarrollo. Entonces, y siempre yo hago énfasis en los niños porque recuerden que soy patólogo pediatra y aparte soy mamá, la parte de la nutrición es muy, muy importante. Y bueno, realmente les van a decir de estas características. En el Robbins, pues no le hace como mucho énfasis y nos dice, bueno, pues la malnutrición y ya, ¿sale? Pero antes de llegar al punto de la malnutrición, recordar que nuestra nutrición tiene características que la hacen o que permiten que sea suficiente y adecuada, ¿sale? ¿Y cómo interrogamos nosotros que la nutrición es suficiente y adecuada? ¿Qué les preguntamos a nuestros pacientes en la historia clínica? ¿Se acuerdan? ¿Cuántas ¿Qué comen? veces, Ajá. qué comen? ¿Cuántas veces a la semana comen carne, pollo, verduras, la ingesta de agua, frutas, Exacto. la comida chatarra, refresco y así? Exacto, ¿verdad? Entonces, de alguna manera nosotros a través de la historia clínica hacemos la aproximación hacia los hábitos de la nutrición, o sea, la parte dietética. Entonces, muchas veces decimos, hay que aflojar a interrogarlo, pero no, si se fijan, es muy importante. Y en la actualidad incluso saber cuáles son las tendencias en la alimentación. Los booms, así como ahorita dijimos de la marihuana, ¿qué nos han vendido en los booms de la alimentación actualmente? Que ustedes recuerden. Que digan esto, pues está todo el mundo y hasta sale y que se lo coman así. Un ejemplo que yo recuerdo, pues son las dietas gluten free. Y yo digo, pues no todos tenemos enfermedad celíaca. O sea, realmente, ¿para qué voy a consumir una dieta que no tenga gluten si yo no tengo enfermedad celíaca? Entonces, fíjense cómo sí influye las modas que tengamos en el momento que lo refiramos, ¿no? O sea, la verdad, por ayer me decía en otro de los grupos un chico, pues las dietas keto, y por ahí hay un artículo que relaciona las dietas keto y sus efectos negativos también. Entonces, no todas las dietas que usemos para el hecho de bajar de peso incluso, o para manera habitual, o por manera idiosincrásica, así como que digamos, ejemplo, yo podría ser vegano, ¿no? O podría ser, no sé, de alguna práctica en particular, no quiere decir que sea 100% saludable. Entonces, no se les olvide que la alimentación tiene también funciones sociales, tiene funciones, pues obviamente para nuestro cuerpo y que va a estar ligada a otro tipo de situaciones que a veces no son tan fáciles de ver o de interrogar, ¿no? En algunas poblaciones, pues sí es más fácil que en otras. Si un paciente llega con ustedes y ustedes ven, bueno, pues es que como que tiene tipo de que practica yoga, naturismo, y ustedes, pues pregunten bien, porque
porque a lo mejor no les come carne y aparte ignora en estas prácticas, los que estamos bien educados sabemos que nos tenemos que suplementar si no comemos carne, ¿no? Pero, por ejemplo, los que no tienen una adecuación, una adecuada orientación, pues dejan de consumir los nutrientes de manera, pues digamos, consciente, inconsciente, pero ustedes los van a identificar, ¿sale? Y bueno, vamos a saber que la malnutrición, también ya denominada malnutrición proteico-calórica o MPC, es consecuencia de una ingestión inadecuada de proteínas, calorías o la deficiencia en la digestión o absorción de las proteínas, dando lugar a pérdida de grasa, tejido muscular, pérdida de peso, letargia y debilidad generalizada. No todos nuestros pacientes van a llegar con una insuficiencia dietética pues establecida de manera intencionada. ¿Qué va a pasar? Pues que yo puedo tenerlo de manera primaria, ligado a los componentes de la dieta, o bien, o sea, digámoslo, eso sí es como más intencionado, o bien puede estar de manera secundaria en la malabsorción. La malabsorción, pues podría estar condicionada, ejemplo, a que en ese momento, si es agudo, el paciente tenga un evento de una afección gastrointestinal. Entonces, ahí pues sí, ya es la parte secundaria. Pero ¿qué pasa ahorita volviendo al tema celíaco, no? A lo mejor yo tengo un paciente que realmente sea celíaco, no lleve una dieta adecuada y ya la estimulación por la gliadina, la hipersensibilidad, la acción inflamatoria sobre vellosidades y tenga atrofia de vellosidades. Entonces, ese paciente, salud, perdón chicos, es que está aquí mi hija, ese paciente, aparte de tener diarrea crónica, pues va a tener problemas por malnutrición. Entonces, vean cómo sí es súper importante este apartado y el interrogarlo a nuestros pacientes también es un poquito ciencia y arte, yo les diría. ¿Por qué? Porque a veces nos mienten y nos dicen, no, sí, yo como 5 veces esto, 3 veces esto, nos niegan el consumo a la comida chatarra, pero pues nosotros los vemos y decimos, bueno, ¿por qué tiene un problema? Obesidad, ejemplo, ¿no? Y bueno, trastornos que pueden conducir a la malnutrición primaria y secundaria, y bueno, condiciones, más bien aquí yo diría, pues pobreza es una condición, las infecciones, entonces las enfermedades agudas y crónicas, ahorita ya ponemos el ejemplo con la parte de la enfermedad celíaca, el alcoholismo crónico, que ya decíamos que el alcohol aporta calorías a través de su metabolismo, pero estas calorías son vacías, no tienen un efecto nutricional, sirven para ese momento gastarse, pero no son, pues no es una dieta equilibrada ni balanceada, o sea, realmente eso es un problema. Y bueno, viene la parte de la ignorancia e insuficiencia de los suplementos dietéticos. Creo que la ignorancia es un problema que nosotros menospreciamos en nuestra práctica médica, pero es un gran problema. Incluso, pues, el hecho de seguir en algún momento influencers que tienen prácticas inadecuadas, ¿no? Entonces, ustedes van a pelear con que pues cualquiera sabe más de medicina que ustedes y eso cada vez es más tangible. Entonces, la ignorancia no quiere decir que la persona no tenga educación o que no vaya a la escuela. La ignorancia quiere decir también recibir información que es inadecuada, yo creo, ¿no? Entonces, es bien importante que ustedes consideren cuando estén en su consultorio con quién platican y quién es su paciente. Y a veces, pues sí, entre nuestra plática social, así como hacemos en clase, y que nos sirve para recordar algunos temas, también decirle, oiga, ¿y usted qué le gusta? Pues como ver y con qué se distrae. Y bueno, pues si llega con un problema así de obesidad y está en la onda del body positive, por ejemplo, pues imagínense que pues alguien en redes sociales dice que la obesidad no es un problema, entonces, y que pues eso es gordofobia. Entonces, realmente pues esto de la ignorancia tiene muchas acepciones también. Entonces, yo no me meto mucho en eso porque la verdad yo odio a esos personajes que dicen que la obesidad y que el pesocentrismo y no sé qué tanto, y que no es enfermedad y que desaparezcan las básculas. Odio todas esas cosas porque yo creo que eso también es una ignorancia inmensa y que pues esta influencia que tienen sobre la población la usan de manera pues contraria. Y bueno, cuando yo era adolescente, que ya fue hace un ratote, no había tanto de redes sociales porque no había redes sociales, pero sí había revistas y de repente pues sí te encontrabas cosas raras, ¿no? Y había algunas prácticas que pues yo pues ya voy a delatar mi edad, no, sí, más o menos. En ese tiempo, en los 90s, si ustedes recuerdan, o sea, no van a recordar porque no los vivieron, pero por ejemplo, si ustedes ven películas y demás,
había una imagen que tendía más hacia los trastornos alimentarios. Entonces la anorexia, la bulimia eran como muy frecuentes. En la actualidad, pues también son frecuentes, pero tenemos el otro extremo que vamos a platicar, que es el de la obesidad. Entonces vean aquí cómo la nutrición es un tema muy, muy amplio, pero vamos a hablar de sus efectos cuando no es adecuada, de manera resumida. Bueno, vamos a entrar ahora a este apartado de malnutrición aguda grave. La OMS va a definir como un estado caracterizado por una proporción una proporción inadecuada entre peso y talla, que está 3 desviaciones estándar por debajo del intervalo normal. A la mayoría de los médicos no nos gusta la estadística, ¿verdad? Y ustedes han revisado las tablitas de peso y talla y el crecimiento y desarrollo. Bueno, tarea ahí, se meten en internet y ponen gráficas de la OMS. Y si tienen hermanitos, primitos, van a graficar a sus hermanitos, a sus primitos. Y van a ver que la mayoría está normal. Espero yo, por eso les digo, es una tarea curiosa. Pero ¿qué pasa si uno de nuestros pequeños cae 3 desviaciones estándar por debajo? Pues va a estar ante este problema, que es la malnutrición aguda grave. Esto, pues, en todo el mundo hay 50 millones de niños que están afectados. Y, por ejemplo, empezamos el capítulo y también le llamaba la atención, creo que a Ricardo, el cómo afecta más este tipo de apartados a los niños. Entonces, imagínense que un niño tiene esta malnutrición y durante el crecimiento y desarrollo, pues nosotros necesitamos todos estos nutrientes. Por eso las abuelitas decían, come bien para crecer sano y fuerte y real. Entonces, realmente los niños van a sufrir los estragos de esta malnutrición. Va a inducir incluso problemas en el sistema inmunitario, que nosotros ya platicábamos de las inmunodeficiencias. Y bueno, pues antes se denominaba solamente como malnutrición proteico-calórica y es un espectro de síndromes. ¿Por qué? Pues porque van a ser secundarios a esta ingesta dietética de proteínas, calorías inadecuados y bueno, pues con ellos también a las vitaminas. Aquí los separamos, pero en un mismo paciente pues tiene todas las complicaciones de esta ingesta inadecuada probablemente. Vamos a dividirlo en 2 grandes síndromes, que es el marasmo, que tiene un comportamiento somático, y el kwashiorkor, que es un comportamiento el compartimiento, visceral, ¿verdad? Entonces aquí es como los vamos a dividir. Bueno, creo que hasta aquí nos vamos a quedar hoy, chicos. Me está literalmente como pegando la garganta. Por eso, desde que empecé esta cosa. ¿Tienen aquí hasta aquí alguna duda? Es que estoy con mi hija y les iba a decir, pequeños, ¿tienen alguna duda? Bueno, tienen mucha tarea de curiosidades. La gráfica de crecimiento y desarrollo, ahí checarla en internet, hacer el ejercicio con algunos de sus primitos, algunos de sus conocidos. Van a ver que les salen normal, ¿sale? Y algunos no salen al contrario, van a salir por arriba. Eso es lo bueno. ¿Sale? Lo malo es que salieran por debajo. Sí los hay. Y bueno, nuevamente pensar en que hay medios menos favorecidos que en los que estemos nosotros, donde pues van a tener problemas los niños con este apartado, ¿sale? Entonces, en la siguiente clase, ustedes en bioquímica ya vieron una parte de vitaminas, va a ser más breve ya y vamos a terminar con la parte de lo de las vitaminas. Y por ahí, pues lean muy bien, porque les voy a preguntar, yo nada más lo tengo en los esquemitas, en la parte que se liga a obesidad y me van a comentar ustedes cuáles son los circuitos reguladores para el equilibrio energético, ¿sale? Porque en la actualidad tenemos un abuso de algunos de los mediadores a través de fármacos, ¿no? Entonces lo estamos viendo con la insulina y la acción de los receptores. Entonces eso pues también es como algo que tenemos que comentar un poquito, no mucho, pero si les llama la atención, la verdad es que léanlo un poquito y estudien esta parte en el capítulo. Ya el jueves terminaríamos este capítulo y muy probablemente ya haremos su evaluación, ¿sale? Entonces, por favor, terminen de sus lecturas y hagan este ejercicio con sus sobrinitos. Y por otro lado, hay un artículo que ojalá alguno buscara, si alguno lo busca, le vamos a poner un punto sobre su examen, que habla de cómo en la actualidad nosotros evaluamos a la obesidad. El Robbins todavía nos la deja bastante simple y nos habla del índice de masa corporal solamente. Entonces, quien nos comente el día jueves, le vamos a poner un punto adicional completo sobre su evaluación si nos comenta de este artículo o nos dice, ¿sabe qué, maestra? En la actualidad se toman en cuenta esto para decir que alguien tiene obesidad, ¿de acuerdo? Bueno, solo vamos a terminar estas partes que faltan el día jueves. No sé si tengan alguna otra duda o comentario. No, doctora.
Pues muchas gracias, chicos. Déjenme ver nada más antes de cerrar la conexión cuántos tengo en la asistencia. Ya por ahí me comentaban que el jueves algunos estaban un poquito lejos y tuve que ver otra vez mi asistencia. Entonces creo que sí estaban conectados los mismos. No quiero dejar a nadie sin su asistencia. La verdad es que los felicito. La mayoría de ocasiones está pues el 99%, digamos, de ustedes conectados. Aquí ahorita registro conexión en 15. Lo normal es que veamos 16 personas en nuestra conexión y eso quiere decir que estamos todos, pero bueno, déjenme ver si hay algo diferente con la asistencia que tomamos al inicio. Nada más denme un segundito por si alguien está sin asistencia. Está 14 y ahorita estamos en 15. Alguien se nos unió a la conexión de manera tardía. ¿Quién fue para que de una vez le pongamos su corrección o su asistencia? Yo, doctora. ¿Quién fue yo? Arturo. Ok, Arturo, entonces para no ponerte Yo también, falta. doctora. Arturo y Regina. Entonces, déjenme anotarlo. Dame un papelito, Arachi. Aquí lo voy a poner en el Robbins, en un papelito. Entonces, para que no se vayan a ir con falta, solo falta uno de ustedes. Ya ahorita me pongo a la tarea de ver quién faltó. ¿Sale? Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, chicos. Y por favor, lean. Está interesante el capítulo para que comentemos el jueves de esta parte de obesidad, su valoración. Y bueno, de las vitaminas, recordar un poquito de su metabolismo, que ya lo vieron en bioquímica. ¿Sale? Muchas gracias, chicos. Bye. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bye. Gracias, doctora.